Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje y Libertad y de las otras congregaciones e iglesias que a esta hora de la mañana también se unen para participar en este programa. Bienvenidos, no solamente a los hermanos en Cristo aquí en Fusagasugá, sino también en Cundinamarca, en Colombia, y aquellos hermanos que por fuera del país también observan estos espacios de crecimiento espiritual. Bienvenidos. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del domingo 22 de agosto del 2021. También saludamos en Colombia a nuestros queridos familiares y amigos, lo mismo que por fuera del país, donde tenemos familia, donde tenemos amigos que siempre están en sintonía, no solamente los domingos, también entre semana a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, a través de Radio Mensaje de Libertad. También estamos saludando a aquellas personas que escuchan estos programas entre semana y que aprecian este programa del domingo, pero aún no tienen una relación con Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Los invitamos a que esta mañana del domingo sea un domingo de salvación, que este sea un día para recordar por siempre cómo que le digan al Dios del cielo que aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario. ¿Qué fue lo que pasó? Hace más de 2000 años, Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que recibe este sacrificio, al que lo acepta de que es cierto lo que pasó en el Calvario. Eso es recibir a Cristo en el corazón, creer lo que Él hizo por la humanidad. Y está esperando por usted, amigo o amiga, que este día tome esa decisión de aceptarle. Dígale al Padre, al Creador del universo, que acepte el sacrificio de Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó, y que esa sangre derramada en el Calvario le limpia de todo pecado. Eso sucedió con nosotros los cristianos, y eso puede suceder con usted. Amigo, amiga, no deje pasar este día de salvación, completamente gratis. Vamos a hablar sobre la tentación. Viene de diferentes formas, hermanos. Vamos a saber qué es la tentación, pero no todas las veces es por cuenta nuestra. Hay tentación que es por cuenta nuestra debido a la concupiscencia, al pecado que tenemos en el corazón acá. Pero también hay tentación que viene de parte del enemigo. Satanás también tienta. Lo importante de esto es que hoy podamos comprender qué hacer, ya sea de Satanás o ya sea por nuestro propio instinto pecaminoso, que no ha de faltar, hermanos, la tentación, el pecado, pero lo importante es que podamos aprender cómo salir. Pues lo ideal es no ceder a la tentación, pero cuando caemos en tentación, ¿cómo salir de la tentación? Hoy lo vamos a ver en unos casos que vamos a ilustrar, donde sabemos que nos va a enseñar el Señor a través del Espíritu Santo cómo salir de la tentación, cómo evitarla y cómo salir. Es bien importante el tema porque en todo momento, hermanos, estamos en riesgo de ser tentados. El hecho de ser cristianos no nos exime de ser tentados. El pecado no es ser tentados, porque no es pecado la tentación. El pecado es ceder a la tentación. Y llega de muchos colores, de diferentes formas, queridos hermanos. Vamos con el tema de hoy. Vamos a mirar nuestras notas, nuestros comentarios, siempre comparado con la Biblia. Por eso siempre nosotros decimos, vamos a la Biblia, a hablar de la tentación. Mientras estemos en este mundo caído, siempre habrá tentación. Como hijos de Dios seremos tentados, pero en el poder del Espíritu Santo saldremos victoriosos. Como les dije anteriormente, hermanos, el hecho de ser cristianos no nos excluye de ser tentados. Todo lo contrario, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y purrundún. Nos pone en cualquier momento de una manera sutil, bellísima para los hombres, también para las mujeres. Nos puede tentar en la parte sexual, en la parte de negocios, en la parte de trabajo, en la parte de relaciones, de una u otra forma, con el mundo, con la moda, con la música, con internet, con el cine, con revistas, de muchas maneras nos lanza el dardo, hermanos. Y ahí es donde está el riesgo de, si no estamos bien cimentados en la palabra del Señor, podemos ceder a la tentación. Y las consecuencias siempre son, sinceramente, terribles. Las consecuencias
del pecado. El hecho de que seamos cristianos, entonces, porque somos cristianos, no vamos a caer. Por el contrario, nosotros somos los que estamos en riesgo de ser tentados en cada momento del día, hermanos. La tentación puede ser definida como la incitación a hacer lo malo. Esa es una definición rápida de la tentación. La incitación a hacer lo malo, a pecar, a caernos espiritualmente. Y siempre la acompañan a esa tentación Satanás, el mundo y nuestro instinto pecaminoso. Estos tres elementos están ahí con la tentación. El de Satanás, el mundo y nuestro instinto pecaminoso, hermanos. Realmente ser tentados no es pecado, pero cuando cedemos ya estamos en pecado y la salida no es tan fácil como la entrada. Como alguien dijo, como la cárcel, ¿no? A la cárcel entrar es muy fácil, pero salir es muy difícil y para algunos imposible, de acuerdo a los delitos. Es muy fácil caer en tentación o entrar en la tentación, pero la salida, uy, hermanos, bien difícil. Generalmente escuchamos la frase caer en tentación, pero en realidad esto no es fortuito. Es porque hemos caminado deliberadamente poco a poco hacia ella. Cuando caemos en tentación, no fue porque me cayó encima la tentación, hermanos. Uy, porque se me apareció de un momento a otro. No, hermanos. La tentación es algo que va apareciendo, esa oportunidad. Y vamos caminando, hay veces lentamente hacia ella. Especialmente en la parte de fornicación o de adulterio. Siempre da con la miradita, con la guiñadita de ojo, con el regalo, con el detallito. Poco a poco como que nos vemos, nos encontramos. Yo te llamo, tú me llamas. Yo te veo, tú me ves. Poco a poco se va trabajando. También en cualquier otra área, en el área de coger lo que no es de uno, poco a poco lo va planeando y no fue que se me apareció, sino la tentación es deliberada, es de forma voluntaria. Poco a poco, cuando decimos caemos en tentación, poco a poco hemos ido caminando hacia ella y después buscamos justificación, buscamos culpables. Como creyentes, podemos evitar entrar en territorio enemigo o seguirle el juego, ceder un paso más y sufrir las consecuencias. Nosotros como creyentes tenemos la capacidad de discernir, hermanos, si obedecemos a la tentación o le sacamos el cuerpo, como decimos en Colombia. O damos un paso más o paramos acá. Un momento, esto hay que arreglarlo. Ya depende de nosotros. Es como la salvación. Cristo murió en la cruz. Como está en la cruz, a cada lado hay un ladrón. Uno aceptó, el otro no aceptó la salvación. Así es la tentación. Yo tengo la libertad de dar un paso más hacia ella o decir no lo voy a dar. Rechazo todo pensamiento pecaminoso. Nosotros tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo a través de la palabra del Señor. La tentación inicia su proceso en la mente. Acá se inicia todo, hermanos. Puede entrar por los ojos, pero alguien dice, bueno, si estamos dormidos entonces, o estamos acostados con los ojos cerrados por acá. Acá se inicia el proceso de la tentación. Y aunque sabemos que es imposible impedir la entrada de malos pensamientos o deseos, sí podemos rechazarlos. En cualquier momento entran malos deseos, pero tenemos la capacidad de rechazarlos, de admitirlos o rechazarlos. Como dijo alguien, ¿no? No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. No, ¿quién va a evitar que vuelen pájaros, aves sobre nuestra cabeza? Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza, con el pelo de nosotros. Eso sí lo podemos evitar, hermanos. Así es la tentación. Satanás conoce muy bien el poder que tienen nuestros pensamientos. Él nos está mirando, nos está analizando. Si logra este punto de apoyo en nuestros pensamientos, en nuestra mente, se apodera del mayor impulso de la voluntad humana. ¿Cuál es? Los deseos. Cuando el enemigo se aprovecha de nuestros pensamientos, cuando sabe qué nos gusta, qué es lo que nos llena ese vacío que tenemos, y cuando no lo llenamos con Cristo ni con la palabra de Dios, Él viene y nos ofrece esa llenura, hermanos. Entonces, lo que parece inofensivo se vuelve ahora un intenso deseo en busca de satisfacción. Y como solo hay un paso entre unir el deseo y la acción, cedemos el pecado. Cedemos al pecado y ahí se complica la situación. Cada que damos un paso hacia la tentación,
Este se vuelve más difícil de resistir, hermanos. Es por eso que debemos rechazar todo riesgo de tentación, negarnos a pensar en el placer que ofrece y volvernos a Dios en obediencia. La tentación ofrece placer. El placer rara vez trae felicidad. Siempre el placer generalmente trae complicaciones. Momentos de felicidad muy cortos, pero con unas consecuencias tremendas. Ese es el placer. Negarnos a pensar en el placer que ofrece esa tentación. Eso es lo que debemos hacer y volvernos a Dios en obediencia. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Tentado, no cedas. Estamos tentados, ni un paso atrás, hermanos. No cedamos, no vamos a ceder, porque entonces vamos a tener complicaciones. Encontramos una parte en Mateo 4, donde fue tentado nuestro Señor Jesucristo, y también en Santiago 1, 12, 18, que nos leyó el hermano John, precisamente hablando sobre la tentación. Teniendo en mente esto, hermanos, que Dios no tienta a nadie, ni tampoco él puede ser tentado. Una cosa son las pruebas y otra cosa es la tentación. Las pruebas es para sacar lo mejor de nosotros, para fortalecernos en la fe, en la vida espiritual. Para eso son las pruebas. La tentación del enemigo para sacar lo peor de nosotros y para hacernos caer. Esa es la diferencia entre la prueba y la tentación. Vamos a hablar primero del rey David, hermanos, donde vamos a aprender por qué cayó él en el caso de Betsabé. Dice 2 Samuel 11:2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Los entro en contexto. El pueblo de Israel está en la guerra, el ejército está peleando, el rey debe estar allí con su ejército, y de hecho el rey David siempre lo hizo. Se le dio una tarde de quedarse en casa, y el ocio es algo peligroso. Una mente vacía es un taller de Satanás, se dice. Estando en ese ocio se puso el rey, mientras sus hombres están peleando, él dejó ir la mirada por encima de las casas, y por allá en una parte baja vio una mujer en un terrado también que se estaba bañando, lo cual era muy hermosa. ¿Qué hizo el rey David en este momento? Mientras sus hombres luchaban en el campo de batalla en un poco de acostumbrada decisión, porque él no hacía esto, el rey David se quedó en casa. Y de pronto vio una mujer bañándose. La tentación de la mano con la lujuria afloraron del corazón del rey, para lo que sería una serie de actos reprochables y con graves consecuencias en la vida del rey, familia y nación. Afloró, hermanos, le salió a relucir la lujuria, esos deseos impetuosos que no pudo controlar, y de hecho el rey tuvo muchas mujeres. Ese fue uno de sus grandes problemas, igual que su hijo, el rey Salomón. Y vio a esa mujer allá, llegó la tentación, pero esta tentación, tengo que aclarar, no es del Satanás. Esta tentación se origina desde el propio corazón del rey. ¿Por qué? Porque la mujer tranquilamente podía estar bañándose allí. Ese no es el peligro, ese no es el problema. El problema es que nosotros somos los que tenemos acá la situación de tomar decisiones o no. O si no, pues ninguna mujer puede salir a la calle o puede de pronto ir ligera de ropas. Entonces, no, el asunto está acá. El rey tenía su problema acá, no es Satanás, como veremos en otros casos. Segundo Samuel 11:4 nos dice, envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Abusó de ella, abusó del poder. Ahora, digo abusó en el sentido por el poder que él tenía. El esposo de esta mujer está en el frente de batalla también. Ella está en casa, él aprovechó esa situación que se dio, esa tentación, la mandó traer enseguida. David usó el poder para traerla a su casa y practicar relaciones adúlteras con esta mujer, cuyo esposo estaba en el campo de batalla. ¿Se acuerdan de Urías? Urías el Eteo. Como si nada hubiera sucedido, la despachó a casa, sí, sin imaginarse las consecuencias que sobrevendrían. Como quien dice, me enjuagué la boca y quedé limpio y no pasó nada, después de haber comido. Así pudo haber pensado el rey David. No pasó nada, sencillo,
Ahora, ella también se hizo partícipe en cierto momento. ¿Por qué? Porque no fue violada. Abusó él del poder, pero no hubo violación. Ella también fue consciente. O sea que ambos entraron en adulterio, pero el rey David obviamente lleva la mayor responsabilidad, primero porque es el rey de Israel, tiene autoridad, segundo porque tiene conocimiento de Dios. Imagínense, después de esto sucedió lo peor, porque mandó matar a su esposo para tapar la falta. La concupiscencia del corazón no permite anticipar las consecuencias de placeres temporales. Es decir, cuando viene la concupiscencia y ataca, cuando se aflora el pecado, no hay tiempo de reaccionar. No hay que pensar en, bueno, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué sucedería si yo? ¿Cómo serían las consecuencias si esto? No, no se piensa, sino rápidamente es a participar en el acto, a hacer el pecado, como una fiesta, hermanos. 11.5 nos dice, y concibió la mujer, ahí tiene, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Miren, hermanos, rara vez el placer trae felicidad. Por el contrario, al tiempo salen a la luz las consecuencias. La noticia del embarazo llegó para dar comienzo a estrategias peligrosas para tratar de cubrir el pecado. De no ser por el embarazo, como en muchos casos, todo hubiera quedado terrenalmente oculto, ¿no? Como en muchos casos ha pasado. Si no es por el embarazo, ¡ay!, nos falló todo. Ahí están las consecuencias. El pecado concibe también pecado. Eso dice la palabra del Señor. El pecado engendra más pecado. Ahora David planea engañar a Urías, esposo de Betsabé, y como no lo logra, ordena su muerte en el campo de batalla. ¿Qué hizo David enseguida? Mandó traer a Urías, lo llevó al palacio, lo emborrachó y le dijo, váyase a dormir en su casa para acomodarle el hijo a él. Pero resulta que Urías no lo hizo así. Volvió otra vez, lo volvió a emborrachar y no hizo caso de quedarse con su esposa. Dijo, ¿cómo puedo estar en casa tranquilo y el resto del ejército en el campo de batalla? Le está dando una lección tremenda al rey David. Entonces David, ¿qué decide? Hacer una carta, la mandó con él mismo de una forma muy infame, muy injusta, la mandó con el mismo Urías para que lo colocaran en el campo de batalla, y puesto al frente en el campo de batalla murió. Y según David, las cosas quedaron así. Pero no fue así, porque después las consecuencias que tuvo que pagar fueron enormes, hermanos. David se dio a la tentación, adulteró y asesinó para borrar su pecado, pero los juicios de Dios no tardaron en llegar. Ahí es donde está el asunto. El profeta Natán, enviado por Dios, pronunció la sentencia contra el rey. ¿Se acuerdan cuando le habló de una parábola de un hombre que tenía una corderita? Ahí está. ¿Qué le dijo el profeta? Su casa le traería duelo, su familia sería objeto de conflictos sangrientos, sus mujeres serían tomadas y violadas en público. Esto que se hizo en secreto, el Señor se lo va a revelar en público, porque violó el estándar del rey, la norma de vida, el estilo de prudencia del rey quedó por el piso, hermanos. Su pecado oculto sería cosa de conocimiento general, por lo cual David llegó al punto del arrepentimiento sincero y confesó su pecado como pecado contra Jehová. De ahí salieron, hermanos, los Salmos 51 y el Salmo 32, de ese arrepentimiento sincero que tuvo David después de semejante pecado y por las que tuvo que pasar. Natán inmediatamente aseguró a David que la pena de su pecado había sido remitida diciendo no morirás. Es decir, el Señor no le va a quitar la vida por este pecado tan grave, pero las consecuencias de su pecado le seguirán. El niño moriría. Amnón, su hijo, sería asesinado. Absalón, su otro hijo, que intentó derrocarlo, sería muerto. Adonías, su otro hijo, sería ejecutado. Es decir, de una vez le anunció cualquier cantidad de tragedias por haber cedido a la tentación, por la concupiscencia del corazón. Esos deseos desbordados, esa concupiscencia, lo llevó a cometer este acto que le trajo consecuencias tremendas, hermanos. Les digo siempre, uno cede 1 centímetro al diablo y él se toma toda la vida, hermanos. De ahí la necesidad de no arriesgar, hermanos. Ahora vamos a ver otro caso, el de Ananías y Zafira, que yo creo que ustedes lo recuerdan en Hechos capítulo 5, sobre esta pareja de esposos.
Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Miren, diferente a David, en este caso, Satanás originó la tentación y los esposos se dieron a ella. Los entro en contexto, hermanos. Alguien, en aquella época que están haciendo la iglesia, alguien vendió una propiedad y ofreció una ayuda para la iglesia, dio una ofrenda y fue reconocido. Como decimos nosotros, fue aplaudido por ese detalle tan bonito. Posiblemente la pareja de esposos Ananías y Zafira también querían reconocimiento y ofrecieron de su heredad dar una parte para la iglesia naciente. Posiblemente Ananías prometió al Señor que entregaría cierta cantidad de dinero para la obra producto de su heredad. Al tenerlo en sus manos, ese dinero, el enemigo le hizo ver que era demasiado. Y de común acuerdo con su esposa, cedieron a la tentación y mintieron al Espíritu Santo. Aquí entendemos algo también, que el Espíritu Santo es una persona. Porque uno no le puede mentir a una butaca o mentir a este micrófono o mentir al aire. No, el Espíritu Santo es una persona y ellos le mintieron al Espíritu Santo. Vendieron la propiedad, prometieron y dijeron: ahora que la tenemos, esto es como mucho para la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando uno quiere ofrecer algo para el Señor. Lo que lo va a dar, lo da. Es mejor no prometer, voy a dar tanto. No, en el momento que tenga, toma, hermano. Para ayuda de un ministerio, para ayuda de la iglesia, para las Biblias, para los tratados, para lo que se necesite. Pero es mejor teniéndola ya, no sin tenerla, porque es muy peligroso que teniéndola puede caer en tentación. Esto es como demasiado. Yo una vez me encontré un hombre que me comentó, en su iglesia le exigían diezmos, pero era harta la plata. Creo que según lo que él se había ganado en un mes, por lo menos tendría que ofrendar una cantidad cerca a los 7 millones de pesos. Estoy hablando de hace 5 años. Y él comentaba: ¿yo qué voy a hacer? Esto es mucha plata. Yo le dije: no sé, su compromiso que tenga con la iglesia, porque él no era de la iglesia, sino simplemente estaba comentando ahí. Traté de hablarle algo sobre la ley y la gracia, pero no me puso mucho cuidado, pero estaba muy amargado. Y hay personas que, claro, se amargan la vida porque les exigen una cantidad de dinero. Qué diferente la gracia. Que la gracia es lo que el Espíritu Santo pone en el corazón de la persona. La gracia lo lleva a ofrendar lo que quiera de todo corazón. No por la cantidad, no por más, no por menos, sino que el Señor pone en el corazón. Es muy diferente la gracia, como manejamos el mensaje de libertad, que la ley, como manejan una cantidad de iglesias en Colombia y en el mundo, que es traiga y punto. Y si no, quedan bajo maldición. Estos entonces, hermanos, engañaron al Espíritu Santo, se les hizo seguramente mucho. Aprendemos el riesgo de prometer algo antes de tenerlo. Es riesgoso, hermanos. Es mejor en el momento que se vaya dando. Cuando uno ya sabe que es fijo, pues uno dice: voy a apoyar con esto. Pero de lo contrario. Hechos 5:5. Al oír a Ananías estas palabras que Pedro le dijo: has mentido al Espíritu Santo, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por drástico que parece el juicio, hermanos, murió en la presencia del apóstol, pero en la presencia del Señor. Por drástico que parece el juicio, sirvió como base de integridad en la naciente comunidad cristiana. Esto fue para coger escarmienta al nacimiento de la iglesia, para no engañar, para no mentir. De una vez el Señor los llevó ahí, hermano, a la muerte. Cuando Ananías escuchó esto, cayó al suelo y murió, enseñando que la severidad del castigo sirve como ejemplo y admonición, advertencia para la iglesia. El relato de Acán en Josué, ¿se acuerdan? En Josué 7, cuando escondió algo, Acán, que no tenía por qué hacerlo, también es una seria advertencia sobre las consecuencias de engañar al pueblo de Dios. Por culpa, allá en Josué 7, por culpa de Acán, murieron varios de los soldados de Israel, y murió Acán con toda su familia apedreada, por haber engañado, por haber cogido lo que no les corresponde. Los juicios del Señor son drásticos cuando se hacen deliberadamente. Posteriormente, Pedro expresó que el juicio divino comienza por la casa de Dios, allá en Pedro 4:17, para que la gente que estaba llegando nueva a la iglesia se dieran cuenta, empezó el juicio por la casa de Dios, hermanos. Hechos 5:9 nos dice: y Pedro le dijo, en ese momento llegó la esposa, cuando sacaron a Ananías, llegó Zafira, su esposa, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué se alió con su esposo para mentir, Zafira? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? Es lo que Pedro les está diciendo. Zafira, como ayuda idónea, no estorbó a su marido. Más bien se alió para el engaño. Ella había podido decir, hombre, ya no, ya ofrecimos eso, cumplámosle porque son asuntos con Dios. Pero no hizo nada, sino por el contrario. Se alió con él. ¿Y qué pasó? Que también ella murió. Este inmediato castigo se convirtió en una lección gráfica del escarmiento divino y la consecuencia última del pecado, hermanos. Toda la iglesia se sorprendió y atemorizó cuando se enteraron de la severidad con que Dios había tratado a Ananías y Zafira, hermanos. Nada queda oculto ante la mirada del Todopoderoso. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Cedieron a la tentación. El enemigo les puso la tentación. Diferente David. David cedió a la tentación de su propio corazón. Uno. Segundo, aquí cedieron a la tentación que les puso el enemigo. Es decir, por cualquier lado, queridos hermanos, estamos bombardeados. Hechos 5:10 nos dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¡Qué juicio tan severo! Los judíos por costumbre sepultaban los muertos sin embalsamar el mismo día de su muerte, cuando se trataba de alguien que moría a consecuencia del castigo divino. No había ni necesidad de embalsamarlos, hermanos. Igualmente en épocas posteriores también los sepultaban el mismo día de su muerte, antes de oponerse el sol, hermanos. Al obedecer al enemigo en sus diversos ofrecimientos, le damos el control de nuestras almas. ¿Sí ve esto, hermanos? Al obedecer al enemigo en sus diversos, es de colores, los ofrecimientos que él nos hace. Cuando le obedecemos, le damos el control de nuestras almas. Quedamos a órdenes del enemigo, hermanos. ¿Qué podemos entonces resumir en esto? No todas las veces la tentación surge del corazón, como vimos en Hechos 5:1-11. Aquí se nos ofrece un ejemplo de alguien tentado por Satanás. Ananías y su esposa Zafira, queriendo parecer más espirituales de lo que realmente eran, trataron de mentir a los apóstoles, aparentando dar como ofrenda el precio total de una propiedad que habían vendido. El apóstol los confrontó y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, como lo vimos? En este caso, Pedro sabía que la tentación de mentir había venido de Satanás y tanto Ananías como su esposa cedieron a la tentación. Como resultado, públicamente, ambos murieron delante de los apóstoles y otras personas. Cambiamos el panorama de esta situación. Una salida a la tentación. Hay alguien que nos ofrece una salida inicialmente, en la parte humana. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 39. José, el hijo de Jacob, con la mujer de Potifar, hermanos. Esta mujer, supuestamente bellísima, libertina, su esposo seguramente ya de edad. Este joven está trabajando para ellos, José, aquel que vendieron los hermanos, ¿se acuerdan? Echaron primero la cisterna y luego lo vendieron, fue llevado esclavo y ahora mire, él ya creció, se hizo hombre, se está haciendo guapo y ¿qué pasa? Que es una tentación para esta mujer, para esta esposa adúltera. ¿Qué dice Génesis 39:7? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Intensa la señora y de una vez disparó de una, hermanos. La integridad de este joven creyente es puesta a prueba al ser tentado por una mujer adúltera. Es una de las tentaciones más grandes, más graves, más delicadas, más riesgosas de hombres y mujeres en la parte sexual. Es una de las tentaciones ahí, hermanos, en todo momento. Las mujeres egipcias no eran guardadas en aislamiento como las mujeres en la mayoría de los países orientales lo son aún hoy. En aquella época había un poco más de libertad y ella tenía pues su rango, ¿no? Así que la mujer de Potifar tenía la oportunidad de ver a José en el momento que lo deseara. Era la jefa, digámoslo así, hermanos, la patrona de él. Es posible que no era peor que muchas otras mujeres del mismo rango y sus intensos requerimientos a José resultaban de su superioridad y estatus. Claro, ella tenía toda la opción y la oportunidad y como David, de usar del poder. Y el muchacho, pues, él podía haber dicho, hombre, yo le hago caso porque es mi patrona y aparte de eso de pronto me va bien y me van a ascender y voy a quedar aquí, pues, como titular. No, eso se puede pensar rápidamente en la carne, ¿cierto? Génesis 3:19.
hablando de ella José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué mujer tan intensa esta, hermano? Dice, hablándole ella a José cada día. No lo dejaba en paz. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No la quiso escuchar. No es fácil soportar la constante presión seductora con los diversos atractivos del pecado, hermanos. No es fácil. Por esta época José era bien formado y guapo, por lo que la esposa de Potifar comenzó a admirar su apariencia y su físico. A ella le resultó fácil pensar en conquistarlo ante lo difícil de controlar sus sentimientos por José. Fácil para ella llevarlo, porque difícilmente pudo controlar sus sentimientos. Pero la intensidad de sus deseos e incesantes esfuerzos por seducirlo fracasaron ante las firmes convicciones del joven creyente. Del joven creyente, de la mujer creyente, mire, la intensidad de los deseos incesantes, de esos esfuerzos por seducirlo, fracasaron. ¿Por qué? Por las convicciones del joven. ¿Convicciones de qué? Del temor a Dios, del respeto a las cosas de Dios. En 39:11 de Génesis nos dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Mire, hermanos, para pecar se buscan todas las posibilidades y lugares y estrategias posibles. Ella lo tenía todo planeado. Él entra a hacer el oficio, alguien le alcanza hasta la puerta los alimentos necesarios y él queda solo con ella. Ella lo tiene todo planeado. Los atractivos de hombres o mujeres a menudo resultan ser una trampa, tanto para ellos mismos como para los demás. Hay veces que el atractivo resulta ser un complique, hermanos. Como Job, ¿se acuerdan de Job? Tenemos mucha necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos, no sea que ellos nos contaminen el corazón. ¿Se acuerdan lo que hizo Job? Lo que dijo él. Hice pacto con mis ojos para no mirar doncella, es decir, para no adulterar. Hizo pacto con sus ojos Job. La infiel esposa de Potifar demostró que su corazón era totalmente dedicado al mal. Búsquelo y búsquelo y búsquelo. Es un corazón que está solamente para hacer el mal. ¿Y qué pasó? Génesis 39:12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. El día que él entró allá solo, se le lanzó esta mujer, hermanos. Esta mujer, influenciada por Satanás, asaltó a este hombre de Dios con uno de los placeres que han causado más destrucción en la humanidad, el sexo. Este es uno de las tentaciones, como ya les dije, hermanos, que ha causado mucha destrucción, aún en la iglesia, aún en el liderazgo, hermanos. Esa parte sexual. Esta mujer se arrebató, hermanos. Este pecado era el que más fácilmente hubiera podido perturbarlo, ya que la tentadora era su ama. Pues, es mi jefa, es la mujer de mi patrón. José hubiera podido pensar lo bien que le iría. Ella le hubiera hecho progresar y que sería un peligro rechazarla, además. Donde no lo hagan me botan o me va a coger rabia. Pues de una se convirtiera en su enemiga. Vuelvo y le digo, ¿no? José hubiera podido pensar lo bien que le iría. Ella le hubiera hecho progresar y que sería un peligro rechazarla, pues de una se convertiría en su enemiga. Se iba a convertir, claro, inmediatamente. El tiempo y el lugar favorecían la tentación. A todo esto había que agregar la instigación constante y frecuente. Una mujer molestando, la casa sola, todos están por fuera, el marido se demora en llegar, todo se va dando el ambiente, hay alimento, hay buena vida, hay dinero, hay fama. Pues, ahí está el riesgo, ¿no, hermanos? Génesis 39:12 dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Me quedo contemplando esto, hermanos. ¿Qué tal esto hoy en día? Qué cantidad de hombres por la calle, ¿no? Corriendo. ¿Qué tal esto hoy en día? Pero es una enseñanza. José, dejando su ropa, la dejó y huyó. Perdió su túnica, pero salvó su testimonio y finalmente ganó los honores. ¿Qué importa perder la túnica? ¿Qué fue después? Fue reconocido y terminó ¿qué? Gobernando. Terminó con mando este hombre y terminó ¿qué? Favoreciendo a la nación de Israel. Es un plan de Dios. Todo esto que sucedió. Este hombre es un tipo de Cristo. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que este hombre tenía que ser guardado por Dios, o debía ser guardado por Dios, y él como obediente y respetuoso, pues desde luego Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque de ahí sigue
la ayuda para el pueblo de Israel, de donde finalmente va a venir nuestro Señor, hermanos, o vino nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios estaba con José. Fue capacitado para resistir y superar la tentación. Hoy en día se puede estar capacitado para resistir y superar la tentación. Claro que sí, hermanos y hermanas. Aquí está la capacitación para resistir la tentación. Meditación, oración y atesorar aquí. Palabra del Señor. Él tenía atesorado aquí el nombre de Jehová, Rey de Reyes. El nombre del Creador del universo lo tenía acá. Y él sabía el riesgo de caer en tentación. Pero vea, joven, guapo, valiente. No era un guerrero, valiente por decirle no a la tentación. Su escape fue un ejemplo tan grande del poder divino como la liberación de los 3 muchachos del horno de fuego. ¿Se acuerdan? Cuando los lanzaron y el Señor los protegió. Este hombre está en el horno de fuego. Esto sí es candela. Pero el Señor estuvo ahí. Estos 3 hombres allá con Daniel pusieron toda su fe en Dios. Este hombre puso toda su fe en Dios. Usted y yo, hermanos, debemos poner o tenemos toda la fe en Dios, hermanos, porque el riesgo está ahí. En el mundo de hoy, José es un gran ejemplo a seguir de alguien que no permitió que la tentación se convirtiera en pecado. Este es un ejemplo a seguir, hermanos. Este hombre José. La tentación no fue de él, la tentación fue de la mujer. El enemigo está trabajando ahí, pero estamos hablando de un hombre que nos enseña cómo responder ante la tentación. Es mejor huir, es mejor que le digan cobarde, pero salir limpio ante la presencia de Dios, porque él le dijo a ella, ¿cómo cometería yo este pecado contra Dios? El asunto no es Potifar, su marido, el asunto no es usted, el asunto es Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ese es el asunto. El pecado de nosotros puede ser escondido, clandestino, pero Dios siempre estará mirando. Y finalmente, hermanos, Jesús, el máximo ejemplo a seguir, queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápido a Mateo 4:1, donde se produce la tentación. ¿Cómo vino la defensa de Jesús? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro, hermanos. Déjenme decirle algo antes. Él viene después de ser bautizado. Él viene después de recibir la plenitud del Espíritu Santo como ser humano, enseñándonos que todo creyente antes de iniciar un ministerio debe contar con la presencia del Espíritu Santo, hermanos. El Señor recibe el Espíritu Santo y el enemigo lo está siguiendo. Ahora va a ser probado. Va a iniciar su ministerio, pero antes dirá el diablo, metámoslo a prueba, según él. Pero Dios tiene el control absolutamente de todo, hermanos. El propósito de la tentación no era ver si él podía pecar, sino manifestar que incluso bajo una intensa presión no podía hacer nada sino obedecer la palabra de Dios. Porque alguien dice, bueno, Dios podía pecar, Jesucristo podía pecar o no. Era humano, entonces él podía pecar. Alguien dice, no. Bueno, y si no pecó, entonces ¿para qué lo tentaba? Aquí lo que se está dando es una enseñanza de la fortaleza de ser obediente a Dios. Claro que él está siendo humano ahí. Claro que él tenía hambre ahí. Y el enemigo estaba mirando precisamente esa habilidad en ese momento de hambre como ser humano. Y entonces lanza la pedrada, hermanos. Pero Dios, él era el mismo Dios en la tierra. Si Jesús hubiese podido pecar como ser humano, haríamos frente al problema de que él es todavía un ser humano en el cielo, ¿cierto? Pensaríamos entonces, ¿será que todavía puede pecar? Pero es evidente que no. Alguien puede pensar, si el Señor hubiera podido sentarse ahí y pecar y hacer lo que el enemigo le dice, entonces, como él está siendo humano en el cielo, él subió con un cuerpo especial, pero siendo humano, sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y viene para traer paz y justicia. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿pecaría o no? Eso es una buena... Ha dejado muchísimas incertidumbres en algunas personas, diferencias, han dado muchos conceptos. Pero aquí el tema es ese. El propósito de la tentación no era ver si él podía pecar, sino manifestar que incluso bajo una intensa presión no podía hacer nada, sino obedecer la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros que en cualquier momento vamos a ser tentados, pero que en la palabra del Señor tenemos la respuesta.
Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le habló primero de las piedras? Convertirlas en pan. Porque precisamente llevaba días aguantando hambre. Y eso es lo que hace el enemigo. Él está mirando dónde está nuestra debilidad. Como cuando el león va a atacar a una manada de búfalos o de otro tipo de animales, ¿no? Él está mirando cuál es el que va más quedado, cuál es el que va cojeando, cuál es el más pequeño, precisamente lo sigue para hacer el ataque. Igual el enemigo, él nos está siguiendo a ver dónde está el punto de flaquear. Y ahí donde ve el punto débil, preciso, manda el ataque. Si somos débiles por las mujeres, por las piernas, entonces nos brinda toda la oportunidad a través de televisión, de la revista y de internet, como que nos salen todas las piernas del mundo, pues. Porque Él está llenando ese vacío que nosotros de repente no llenamos con la palabra del Señor. Eso es el enemigo, hermanos. Él llena los vacíos que no llenamos con Cristo en el corazón. El enemigo observa su objetivo en detalle para de manera sutil atacar por la parte más débil. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Dice Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Nosotros no solamente nos alimentamos de pan, aquí está, de toda palabra. Está la palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, hermanos, ya salió de la boca. Ya la tenemos nosotros en 66 libros, hermanos. Este apetito natural hace que el tentador tenga una ventaja que puede explotar en mucha gente. Él mira cuál es el apetito. Y por ahí ataca, hermano. Y explota, revienta al que no esté fortalecido con la palabra del Señor. Sugirió que Jesús podía usar su poder milagroso para convertir las piedras del desierto en pan. Mire, hermanos, en sí el enemigo, ahí Satanás no quería que el Señor se comiera un pedazo de pan. ¿Qué está buscando en ese momento Satanás? Que el Señor le hubiera dicho, listo, ahí estaba. Ahí ya dejaría de haber sido Jesucristo el Salvador. Ahí ya hubiéramos perdido nosotros la entrada al cielo y a nuestro Redentor. Satanás está esperando que se le diga sí a su propuesta. Y el Señor le está diciendo, yo estoy obedeciendo al Padre. Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está proponiendo, haga esto, demuestre su poder, ahí está. Si usted dice que tiene poder y es Dios, láncese a ver y los ángeles no lo van a dejar morir a usted. Él está buscando todo tipo está llegando a tratar de que el Señor le diga sí, está buscando esa oportunidad, a ver por dónde va a flaquear Dios. Y así hay muchas personas hoy en día buscándole a Dios la caída, a través de la palabra, a través de muchas formas. El enemigo quiere buscarle el quiebre a Dios, hermanos. Ahí está pintado, hermanos. Lánzate, eres Dios. Él sigue en la obediencia al Padre. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está, siempre la palabra, hermano. No tentarás al Señor tu Dios. El ejemplo de nuestro Señor enseña que lo más importante en la vida no es lo físico ni lo material. Es obedecer, ¿qué, queridos hermanos? Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, hermanos. Eso es lo más importante en la vida. Primero lo espiritual, de ahí para abajo el resto. Lo material viene después. Lo material será añadido, dice la palabra. Y en Mateo 4:8 nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí le ofreció el poder, la fama, la plata, todo lo que ofrece el enemigo, toda la prosperidad, todo lo que se ofrece de prosperidad, que tome tanto y tanto y el Señor le va a devolver tanto y tanto y tanto. Esa es la doctrina de Satanás. La doctrina de la prosperidad. Mire cómo la ofrece él. Satanás siempre busca deslumbrar con sus ofertas buscando el sí. Bueno, donde no hay carácter, bueno, está bien, hágale. Pero no es por ahí. El carácter de Jesucristo nos enseña muchísimo. Mateo 4:9 y le dijo, todo esto te daré, le dice el enemigo. ¿Qué tal este ausivo? Si postrado, dijo, me adorares. Creo que hay una pequeña confusión. Si postrado me adorares, te voy a dar todo lo que hay en el mundo. Riquezas, fama, popularidad. Solamente acéptalo. ¿Pero qué, hermanos? Si el Señor es el dueño de todo. Mire este atrevido. Está ofreciendo lo que no es de él.
Por ahora sí es príncipe de este mundo, pero esto es temporal. ¿Se cree dueño y amo y señor de las cosas? No. Él está acá porque el Señor se lo ha permitido, pero pronto llegará el Señor, el dueño de casa. Pronto viene, hermanos. Entonces Jesús le dijo a Satanás, sí, hermanos, que quedó una pequeña confusión, les ofrezco disculpas, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. En su ataque espiritual, la recompensa ofrecida son todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Él apeló a qué? A los deseos de los ojos. Eso es el enemigo. Claro, lo subió y lo puso a mirar, y ese es el riesgo, ¿no? Que le muestran a uno las cosas, el enemigo le hace ver, esto puede ser suyo. Un negocio, una relación, una nueva amistad, un viaje, un trabajo que aparentemente es como dudoso. Esto da billete. Esto, mírenlo a ver, piénselo, le dicen a uno, y viene esa tentación. Ahora, no todo es malo, debemos tener equilibrio, ¿no? No podemos satanizar todo. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? En su ataque espiritual, la recompensa ofrecida son todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Aquí apeló Satanás a lo que dice 1 Juan 2:16, a los deseos de los ojos. Pensó que le iba a convencer. Finalmente, ¿qué? Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No pudo. ¡Victoria! ¡Qué enseñanza más clara! Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, lo dice Santiago 4:7, hermanos, véalo. Ahí está, resistirlo. No dice que pelee con él, no dice que contemporice con él, que haga negocios, que haga alianzas con el mundo, con el demonio, no. Dice lo contrario. No se le vaya a agarrar porque la pelea es dura, no. Ya está derrotado. No haga alianzas, dice el Señor. Dice la palabra, Santiago, someteos pues a Dios en humildad, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice Efesios? Póngase la armadura para que pueda resistir, no pelear, resistirlo. Y hay gente que le encanta pelear con el demonio. Y ahí viene quién gana. Cuando Jesús rechazó y triunfó sobre todas las tentaciones, Satanás le dejó. Pero regresaría, hermanos. Siendo Jesús, volvió otra vez y siempre lo persiguió, hermanos. ¿Se acuerda hasta dónde lo llevó? Hasta la cruz. ¿Dónde le mordió el calcañar? Allá cuando el Señor estaba sufriendo, fue la mordedura del calcañar. Hasta allá estuvo contento y dijo, lo maté, lo vi muerto. Pero nunca se imaginó que a los 3 días le iba a resucitar y le aplastaría la cabeza. Está herido, está persiguiendo creyentes como león rugiente buscando a quien devorar. Y si ve los ofrecimientos, esas son las persecuciones. Ofrece de una manera u otra. Uno cree, hermanos, que la mordedura de leones buscando a quien devorar es que le muerde el brazo y lo deja ensangrentado pues y todo rayado la cara. No, eso a los hombres es de 90, 60, 90, a las mujeres con atractivos, con negocios, con placeres, ataca de una manera u otra con tal de que nos quite la mirada o que nosotros quitemos la mirada de Dios. Esos son los ataques del enemigo, hermanos, muy sutiles, de una u otra manera nos está llegando. Cuando Jesús rechazó y triunfó sobre todas las tentaciones, Satanás le dejó, pero regresaría. La tentación viene en oleadas, no de manera continua, de un modo a otro, pero implacable. La tentación no llega todos los días, hermano. Todo lo contrario, cuando menos lo piensa, cuando está descuidado, deja pasar un tiempo y vuelve y regresa a ver cómo está el asunto. Eso es el enemigo, hasta cuando nos vayamos. Esa es la guerra espiritual. Nunca va a terminar la guerra espiritual mientras estemos aquí en la tierra, a este lado del cielo. El día que nos vayamos, ahí es cuando va a terminar la guerra espiritual, queridos hermanos. En la tentación de Jesús aprendemos que el diablo puede atacar a los que están controlados por el Espíritu Santo, pero que es impotente contra los que le resisten con la palabra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Él nos puede atacar, pero Él sabe que no puede cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, hermanos. ¿Qué aprendemos entonces con Jesús? En cierto sentido, los reinos del mundo sí que pertenecen hoy al diablo. Se hacen referencia a él como el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, y Juan nos dice, el mundo entero yace en poder del maligno. Él es el príncipe de este mundo, claro, hermanos, pero eso es temporal. Cuando Jesús aparezca en la segunda venida como Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16, entonces vendrán a ser suyos los reinos de este mundo. Pronto viene el dueño, hermanos. Apocalipsis 11:15. Una sola respuesta afirmativa al enemigo
conduce a un grave fracaso espiritual con las demás consecuencias. Él estaba buscando la respuesta afirmativa del Señor. Bueno, está bien. Pan, que se vuelvan pan. Bueno, está bien, me lanzo y me recogen. Bueno, está bien, regáleme aquello. Todo se lo ofreció. El Señor no. Él es el dueño. Jesús no estaba dispuesto a violar el programa divino y desde luego nunca hubiera adorado a Satanás. Ese es el riesgo de algunos creyentes, que se pueda terminar adorando a Satanás cuando se cede a lo que él quiere, porque hay del que lo toma por soldado a él, ¿no? Hay que trabajarle. Y muchos han cedido a la tentación y terminan sirviéndole al enemigo, al enemigo. La adoración y el servicio que fluyen de ella son solo para Dios, de la adoración. La adoración y el servicio que fluyen de ella, de esa adoración, son solo para Dios. Adorar a Satanás sería equivalente a reconocerle como Dios. Adorar a Satanás sería el equivalente a reconocerle como Dios, queridos hermanos, para meditar. La lectura de hoy nos asegura que las tentaciones nunca provienen de Dios. Nunca, la prueba sí, la tentación no. Es más, cuando somos tentados y lo buscamos, Dios nos fortalece para seguir. Él no nos va a dejar abandonados. Nunca el Señor ha querido que fracasemos. Por el contrario, desea que como sus hijos que somos, salgamos adelante después de la prueba. Él desea que como sus hijos que somos, salgamos adelante después de toda prueba o tentación. Hoy vimos que en el pensamiento la tentación inicia su proceso. En esta etapa el pecado aún no se ha producido, pero si lo consentimos en la mente, si consentimos aquí el pecado, el deseo echa raíces e imaginamos los placeres que podrían producirnos. Cuando vienen los pensamientos con malos deseos, se imagina el placer que esto puede producir, hermanos. El ataque para detener cualquier tentación es el primer pensamiento. El ataque, cuando viene la tentación, el primer pensamiento es el que puede estar ahí para resistir o para atacar. Dios quiere que en ese momento lo invoquemos en oración y meditación en su palabra, para permanecer firmes en obediencia a Cristo. Puede estar uno acostado, puede estar sentado, puede estar descansando, trabajando. Cuando viene el primer ataque, ahí tenemos la oportunidad, en el primer ataque, de desechar esa tentación, de resistirla o de darle cabida, de albergarla y darle consentimiento en el corazón. Y ahí queda todo, hermanos. Es terrible jugar con la tentación. Los malos deseos, los malos pensamientos, eso que llega, esos dardos, ¿no? Llegan en cualquier momento. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que no? Qué riesgo, hermanos. Qué bueno poder tener la palabra en el corazón. Y finalmente, hermanos, cuando Satanás tentó al Señor en el desierto, Él respondió una y otra vez, escrito está. Esa es la clave, hermanos. Ese es el tema de hoy. La tentación, ¿no? Aquí está la clave. Si caímos, aquí está la clave para salir. Si no hemos caído, aquí está la clave para prevenir y andar como el Señor quiere, por sus sendas derechas, hermanos. Mateo 4:4 nos dice, Jesús sabía que el enemigo no podía enfrentar al poder de la palabra de Dios. Por eso el Señor rápidamente exhibió la palabra, porque el enemigo no puede con la palabra del Señor. Cuando hay un creyente débil, que no lee la Biblia, que no le gusta la oración, que no le gusta la meditación, el estudio de la palabra, conocer de Dios, obviamente es un blanco de Satanás. Está ahí listo para el ataque, hermanos. Si ataca a los hermanos que procuran leer y estudiar la Biblia, ¿cuánto más aquellos que no, hermanos? Simplemente son creyentes nominales. No les gusta el compromiso con Dios, ni con la lectura, ni con la oración. Simplemente dicen que son creyentes. En Efesios 6, Pablo describe la armadura. ¿Se acuerdan la armadura de Dios? Pues bien, Pablo describe la armadura espiritual del creyente como la provisión del Padre Celestial para sus hijos ante la constante presión del enemigo. Ahí en Efesios 6, del verso 10 en adelante hasta el 18, está la armadura de Dios, hermanos. Ahí podemos todos los días leerla para poderla aplicar, para podernosla colocar. En esa armadura, hermanos, la única arma ofensiva de esta armadura es la espada del Espíritu, o sea, la Biblia. Y ella es nuestra mejor arma en las batallas espirituales. Esta Biblia, queridos hermanos, la que usted tiene en casa, este es el armamento completico para todas las batallas espirituales. Eso es cierto, hermanos. O este libro nos alejará del pecado, o el pecado nos alejará de él. Esa es la pura realidad.
O este libro nos aleja del pecado, o el pecado nos va a alejar de él. Por eso es tan importante, queridos hermanos, meditar, leer, tener palabra en el corazón, hermanos. Pero nadie puede recordar lo que no conoce. Dice la palabra del Señor allá en Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y se va a arrodillar y le va a pedir sabiduría, y no le va a lanzar él una olla con sabiduría, una olleta. Aquí está la sabiduría. ¿Qué quiere decir entonces? Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que nosotros tenemos acá palabra. Mire, nadie puede recordar lo que no conoce. Es por eso la importancia de pasar tiempo en intimidad con Dios cada día, orar, meditar en su palabra y guardar esas verdades en el corazón. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos, mírelos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. A mayor palabra en el corazón, menos opción de pecar, queridos hermanos. No que no pequemos, todos los cristianos pecamos, nos caemos, nos levantamos. Él nos compró con su sangre, no nos va a abandonar. Claro que nos caemos, pero existe menos riesgo de caernos cuando hemos guardado los dichos aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque son las remas que vamos a necesitar en todo momento. En cualquier instante viene el ataque. Y si estamos fortalecidos, escrito está, no me va a ganar, porque yo estoy con la palabra del Señor, y viene Efesios 6 y viene la Biblia, donde voy a recordar lo que necesito para cada momento. Por eso es bueno conocer uno su debilidad y su pecado, porque todos sabemos cuál es nuestra debilidad, y fortalecernos a través de la Biblia para poder fortalecernos y que esa debilidad sea fortalecida. Es decir, no me va a ganar por este lado. Si es la mentira, si es el orgullo, si es la altivez, si es llevarse lo que no es suyo, si es el adulterio, si es la fornicación, si es la gritería, si es el maldecir, cualquier cosa acá vamos a tener. Entonces nos vamos a fortalecer con ese párrafo, esas son remas, lo tenemos acá, y si tengo la oportunidad de cometer un pecado que me va a salir en cualquier momento la tentación, o yo de mi propio instinto lo voy a hacer quieto. La palabra de Dios me dice esto. Uno mismo se puede hablar. Es el Espíritu que lo está convenciendo. La palabra te dice no maldigáis. La palabra te dice airaos pero no pequéis. No maldigáis los unos a los otros, no murmuréis, perdone. Me dice perdona a los demás. Entonces la palabra, si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces me llega eso al corazón y digo, bueno, ¿por qué no perdono a esta persona si el Señor me dice que Él me perdona a mí? Ahí es donde están esas remas. Esos son los dichos guardados acá, atesorar. Uno mira cuál es su debilidad. La que sea, si es la glotonería, aquí me habla de la glotonería para cuidarme. Por el lado que sea, entonces me alimento más con eso, claro, con todo, pero más con eso, hago énfasis con esa palabra que me llega a fortalecerme para no ceder a la tentación, para no caer en pecado, queridos hermanos. Entonces ya vimos que hay tentación que está en el corazón, que sale a flote cuando se le da la oportunidad, o hay otra que la pone el enemigo. Cualquiera que sea el caso, ya por nuestro propio instinto que pequemos, o ya que el enemigo nos ataque, la palabra del Señor es la salida. José nos lo demostró y Jesucristo nos lo confirmó. Escrito está, nadie puede contra la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana, gracias por permitirnos leer tu palabra. Te alabamos, Dios del cielo. Implántala en nuestro corazón estos temas que tratamos hoy. Ayúdanos, Señor, a meditarlos para no ceder. Tenemos un enemigo como la mujer de Potifar, intenso, acosándonos día y noche y acusándonos delante de ti también, como dice la palabra. Señor, ayúdanos a estar fortalecidos con la Biblia. Todo la tenemos por tu pura misericordia. Te agradecemos, Padre, que hayas muerto por nosotros, que hayas resucitado, que estés a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que aparte de eso nos hayas dado tu palabra, tu Santo Espíritu y tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Ayúdanos a salir cuando caemos, Padre Santo, pero por sobre todo ayúdanos a prevenirla a través de tu palabra. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.